La tensión geopolítica en Oriente Medio se dispara. El ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán ha sido un factor absolutamente determinante y la respuesta de Irán es intentar bloquear el comercio a través del estrecho de Hormuz. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo le afecta al mundo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros mensajes y gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro. En este libro hablo de qué está ocurriendo a nivel geopolítico, qué está ocurriendo entre Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea, Oriente Medio, también lo que ocurre en energía, en tecnología y en política monetaria y el riesgo del avance del Estado depredador y cómo protegerte. El nuevo orden económico mundial en segunda edición, no te lo pierdas. La tensión geopolítica a niveles absolutamente máximos. Pero esto es muy importante entenderlo porque estamos hablando de una guerra en la que no solamente hay ataques militares, sino la guerra de la narrativa. Y parte de la narrativa viene de un régimen de Irán que está cada vez más aislado y que se ha quedado sin aliados. Vamos a hablar de todo ello porque esto es absolutamente clave. Empecemos por lo siguiente. El régimen de Irán ha anunciado que va a limitar el comercio a través del estrecho de Hormuz y lo va a bloquear completamente. Muy importante recordar varios factores. Acompañadme. Factor número 1. Irán nunca ha podido bloquear completamente el estrecho de Hormuz a pesar de sus amenazas. No solamente no lo ha conseguido nunca, sino que además cuando ha anunciado que lo iba a bloquear completamente, la respuesta por parte de los aliados y de los países cercanos ha sido contundente. Es muy importante, por lo tanto, entender lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa por este famoso estrecho de poco más de 40 kilómetros? Por ahí pasa aproximadamente el 40% de las exportaciones de petróleo del mundo y también alrededor del 20% de las exportaciones de gas. Esto puede generar una fuerte subida del coste de los fletes y una fuerte subida de los seguros por prima de riesgo y prima de guerra. Pero no olvidemos el factor más importante. Irán jamás ha sido capaz de bloquear el estrecho de Hormuz. Es verdad que ha habido cierto nivel de riesgo geopolítico subiendo los precios de los fletes, pero no es correcto, absolutamente incorrecto, pensar que la ha conseguido en su historia pues llevar a cabo ese nivel de control. Factor número 2. Cerrar el estrecho de Hormuz perjudica fundamentalmente a los países asiáticos y especialmente a China. Aquí podemos ver cuál es el tránsito. El tránsito es fundamentalmente a Asia, muy poco a Estados Unidos y a Europa. No solamente eso es importante, sino que podéis ver cómo el impacto de esa parada sería especialmente negativo para uno de los que son los pocos socios que todavía apoyan, aunque de manera suave, al régimen iraní, como es China. Adicionalmente, lo que podemos ver es que el nivel de impacto en cuanto a importaciones y en cuanto a llegada de barcos a Estados Unidos es muy bajo. Sabemos, además, por la historia, que desde los años 80 la capacidad de Irán de bloquear el estrecho de Hormuz ha sido nula, absolutamente nula. Factor número 3. Bloomberg explica cómo en los últimos años el régimen de Irán se ha estado quedando cada vez más aislado. Nunca ha estado tan aislado desde la famosa revolución de los ayatolás. Los supuestos socios de Irán y también los países vecinos han dado un apoyo, digamos, verbal, pero no solamente no han tomado ninguna acción, sino que además han dejado completamente solo al régimen de Irán
en un entorno en el que permitían que los aviones utilizasen sus bases y que sobrevolasen su espacio aéreo. Muy importante este factor, porque lo que explica aquí Bloomberg es brutal. Es que los aliados están desaparecidos. El régimen de Irán está completamente aislado, y no tiene ningún tipo de apoyo. Otro factor muy importante a entender. La decisión de la OPEP de hacer un aumento muy importante de producción en los últimos meses no ha sido una casualidad. Vino justo después de que la Agencia Internacional de la Energía Atómica publicaba una resolución extremadamente negativa contra Irán en la que reflejaba que Irán estaba incumpliendo sus compromisos en cuanto a no proliferación nuclear. La OPEP inmediatamente lanzó un programa de subida de producción. ¿Para qué? Para mitigar cualquier tipo de impacto ante la posibilidad de que las exportaciones de Irán se redujesen de manera muy significativa. Número 2, para fortalecer la posición de Arabia Saudí como el Banco Central del Petróleo. Número 3, para garantizar el suministro de petróleo y la cantidad de petróleo necesaria para su demanda a los clientes y a los consumidores de Asia. Fundamentalmente, ¿quiénes? Número 1, el gran perjudicado por el cierre del estrecho de Hormuz, si se lleva a cabo, que como os he dicho, nunca lo han podido hacer, y el más perjudicado, porque es el que importa el 90% de las exportaciones de Irán, las compra ¿quién? China es el principal perjudicado. Por eso la decisión de la OPEP es tan importante para que entendáis ese juego geopolítico que realmente se está dando. El juego geopolítico que realmente se está dando es que ante la evidencia de que iba a haber un ataque o por lo menos una escalada en el conflicto con Irán, ante su negativa a llegar a un acuerdo pacífico y su negativa a cumplir sus propios compromisos de no proliferación nuclear, ante la evidencia de que Irán estaba acumulando más de 400 kilos de uranio masivamente enriquecido, prácticamente al 90%, es decir, de calidad militar, el riesgo estaba aumentando muy severamente. Y además significativamente, ¿por qué? Porque los propios socios de los países árabes, los suníes en particular, perciben al régimen de Irán como una amenaza, tanto para ellos como para Israel y el resto del mundo. Y por lo tanto, el ver que acumulaba tal cantidad de uranio es un factor esencial para entender por qué la OPEP inmediatamente se lanzó a aumentar producción en un momento de debilidad de la demanda. Esto es muy importante también entenderlo. ¿Por qué? Porque, claro, para la generación eléctrica no se necesita uranio enriquecido al 60-90%, se necesita un uranio con muy poco nivel de enriquecimiento, 3-4% máximo. Esto es importante porque esa propia posición de la OPEP es una posición que no está en ningún caso hecha para, digamos, fastidiar a los consumidores, sino todo lo contrario, para darle a los consumidores garantía de suministro. Arabia Saudí se presenta como el Banco Central del Petróleo del mundo. El impacto negativo que puede tener la pérdida de exportaciones de Irán, inmediatamente mitigado por mayor producción, no solamente por parte de Arabia Saudí, sino del resto de los productores, que pueden inmediatamente poner 3.400.000 barriles al día, es decir, el 100% de la capacidad de Irán, en el mercado si es necesario. Un factor absolutamente clave. ¿Qué nos dicen los futuros del petróleo? Lo que nos dice la curva a futuro es que el precio efectivamente está reflejando esta prima geopolítica a corto plazo, pero que a medio y largo plazo la curva refleja más debilidad en el precio del petróleo.
¿Qué nos dice el precio de los fletes? Se ha disparado el precio de los fletes de los cargos de gran volumen de crudo, efectivamente, pero fijaos qué interesante, ha sido fundamentalmente un fuerte rebote a niveles de donde estaba a finales de año y por debajo de los niveles a los que estaba hace un año y a los que estaba, por supuesto, en el periodo 2022-2023. Es decir, se dispara el coste de los fletes, pero no tanto como podríamos pensar en un entorno de crisis. ¿Por qué? Porque el mercado no se cree que el estrecho de Hormuz realmente vaya a ser bloqueado. El estrecho de Hormuz no va a ser bloqueado fácilmente porque Omán no lo va a permitir y porque tampoco lo va a permitir, por supuesto, los países que tienen mayor tránsito por ese estrecho. Vamos a ver algunos. Efectivamente, muchos de los países que mueven crudo por el estrecho de Hormuz son fundamentalmente Arabia Saudí, quienes son también los países como Emiratos, etcétera, y el tránsito fundamentalmente hacia el este. ¿Qué nos dice todo esto? Varios factores. Primero, Irán está completamente desesperado. El régimen de Irán no tiene apoyos ni siquiera de Rusia y de China. La OPEP ya se había preparado hace tiempo ante la evidencia de que Irán no estaba cumpliendo con sus compromisos de no proliferación nuclear para mitigar cualquier impacto de reducción de producción por parte de Irán. Muy importante esto. Es también extremadamente importante que entiendas que los propios socios de la OPEP, de los países árabes, los países sunís, perciben al régimen de Irán como una amenaza que quiere imponer un califato chiita liderado por los ayatolás. Y por lo tanto, no es que vayan a apoyar el ataque a las instalaciones nucleares de Estados Unidos en Irán y de Israel en Irán, sino que digamos que miran hacia otro lado ante lo que es evidentemente una acción que les da mucha mayor tranquilidad. ¿Por qué? El régimen de Irán había acumulado más de 400 kilos de uranio muy enriquecido que podía utilizarse para el equivalente a 9 bombas nucleares. Esos países árabes, esos países de su entorno, han abandonado completamente al régimen de Irán. Permiten que los aviones de Estados Unidos y de Israel pasen por su espacio aéreo y reposten en sus bases. Además, están trabajando para evitar que el estrecho de Hormuz se pare. Además, han puesto producción para limitar cualquier tipo de impacto por parte de Irán en cuanto a las exportaciones de petróleo. Además, están apoyando a China en cuanto a mitigar el efecto, siendo China el que compra el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán. Ponlo todo en conjunto, y lo entenderás perfectamente. El régimen de Irán es no solamente una amenaza para Israel y para la seguridad nacional de Estados Unidos, sino para la seguridad nacional de los países árabes colindantes y vecinos. La expansión nuclear de Irán no está justificada desde un punto de vista de seguridad de suministro y de generación eléctrica. Para generación eléctrica no se necesita uranio enriquecido al 60-90%, sino como mucho al 4%. La amenaza de que Irán consiga crear esas 9 bombas nucleares y las utilice contra Israel o contra cualquiera de sus vecinos no es una entelequia o una elucubración, es una directiva. Irán tiene una directiva, el régimen de Irán tiene una directiva de aniquilar Israel y además también de muerte a América. Esos son 2 factores clave. Los países vecinos del régimen de Irán también entienden que la posición de Irán con respecto a Hezbollah en el Líbano, los terroristas de Hezbollah y los terroristas de Hamas en Gaza, más los hutis, la posición de poder por parte del régimen de Irán es un peligro para toda la región y para todos los países que son fundamentalmente sunís. Todos esos factores nos llevan a entender por qué los socios de Irán tradicionales no solamente están mirando hacia otro lado, sino que están callados y no le están dando un apoyo explícito. Es más, la OPEP se ha puesto
a ayudar a China para que no le suponga un destrozo en cuanto a suministro de petróleo. Esto es lo que sabemos. Sabemos también que Irán nunca ha podido bloquear el estrecho de Hormuz. Lo ha anunciado, lo ha amenazado, pero nunca lo ha conseguido. Ha conseguido, eso sí, que suban los precios de los fletes o que suba la prima de riesgo de los seguros, pero no bloquearlo completamente. Y es muy importante que los principales perjudicados de ese bloqueo, si se diera, son los países asiáticos, que son los pocos que le dan un cierto apoyo económico al régimen de Irán. El régimen de Irán está solo, mis queridos amigos. Eso es lo que no te están contando, que no te engañen.